libre, correcto. Es así. No vale eso. No vale eso. Bueno. Es así. Carlos, te hago una pregunta antes de comenzar. ¿Cómo también? Bien, todo bien. Bien, profe, bien. Iván. Sí. Tengo una duda en cuanto a los requisitos fiscales, previsionales y profesionales. Viste que vos estuviste explicando lo que es el fiscal es tasa de justicia y contribución sobre la tasa de justicia. Lo que no entiendo bien es esa contribución de la tasa de justicia, hacia dónde va y cuál es el fin, en realidad. Hacia la caja previsional. ¿Y quién la paga? ¿La tasa y la sobretasa, los fiscales lo paga el cliente? Y los otros dos lo paga el abogado. No es, el tema es así. Yo les dije que los requisitos fiscales, en principio, es la tasa de justicia. El previsional es el el anticipo de use, la 10268, y el profesional es la ley 8480. El tema se presentaba con la contribución sobre tasa de justicia. ¿Por qué? Porque en realidad la contribución de la tasa de justicia no es un aporte. No es lo que paga el abogado para engrosar su cao, sino en realidad lo paga la parte, que por ley está destinado a las cajas. ¿Me siguen? Por eso yo decía que era para mí un requisito fiscal, pero también les aclaré que había otros en la cátedra que entendían que era un requisito previsional por el destino de esos fondos que iban a la caja. Gracias por dar el presente de todos. ¿Se entendió, Iván? Sí. Tenés cerrado el micrófono, Iván. Ahora sí, lo que no entendía bien era quién pagaba qué cosa y hacia dónde iba, porque el tema de la sobretasa... Claro, lo que es tasa de justicia y contribución sí, es el cliente. Es esa contribución de nosotros cuando pedimos apertura de carpeta contemplamos el gasto del bono y el use, es decir, de la ley 10268 y de la 8480, pero en realidad es un pago que tendríamos que hacer nosotros. Ok, bueno, gracias. Ahora se entendió. Bueno, recibieron ayer que les mandé el trabajo. Bien, perfecto. Hoy voy a hacer lo mismo, ya que estoy, les mando también la segunda parte de la bolilla 4. La clase de hoy, que es la última, yo como les voy a mandar el trabajo, que está más explicado, me voy a detener en un solo tema. A ver, les voy a ir explicando los distintos temas para que sepan con qué se van a encontrar, pero a explicar en profundidad va a ser un solo tema, que es el traslado de la demanda. Y después les voy a decir por qué. Ustedes, nos quedan dos bolillas, 2 puntos. El punto 3, no, 2 y el punto 3. A ver, sí. El punto 2 arranca con admisibilidad de la demanda, rechazo in limine, demanda y contestación. Son temas sencillos los del punto 2, pero igual los quiero explicar, aunque sea brevemente. ¿Qué se entiende por rechazo in limine de la demanda? Si nosotros vamos al código, el artículo 336 dice: los jueces podrán, es decir, es una facultad, algunos dicen que es una facultad de ver, rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. Si no resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto. Asimismo, esperen que habilito el chat acá, tengo 99 nomás. Siento que hay algunos que no me han dado el presente, por favor. Miren que yo después copio y paso las listas. Si van al artículo 34, inciso 5A, petición, prevenir, dice: dirigir el procedimiento teniendo dentro de los límites expresamente establecidos por este código, concentrar en lo posible en el mismo acto o audiencia todas las diligencias que sean menester, señalar antes de dar trámite, en cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando
que se subsanen dentro del plazo que fije y disponer de oficio toda la diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. 34, inciso 5b. Si a eso le sumamos el artículo 337, dice, presentada la demanda en forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de 15 días. Esto habla del proceso ordinario. Bien, de todo esto, ¿qué significa rechazo in limine? A vos te pueden rechazar la demanda. Una vez que iniciaste una demanda, te pueden rechazar la demanda. Generalmente el rechazo de la demanda se ve una vez completo el trámite, es decir, en la sentencia. Porque ahí el juez analiza los requisitos de procedencia, de fundabilidad, de procedibilidad de la demanda, de la pretensión. Ahora bien, ¿qué es lo que significa entonces el 336, esto del rechazo in limine? Ese es el principio de saneamiento que nos dijo la clase. El rechazo in limine. Ustedes interponen la demanda. El juez lo que hace es un análisis. El juez lo que hace es un análisis con la interposición de la demanda. El 336 dice, los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas. Bien. El 34, inciso 5b, dice sanear. Y el 337 dice traslado. Es decir, ante la interposición de la demanda, el juez puede, si se cumple con las reglas establecidas, como dice el 336, dar traslado. Eso dice el 337. ¿Estamos de acuerdo? Si cumple con las reglas establecidas, da traslado. O puede, si no cumple con las reglas establecidas, puede ordenar su saneamiento o rechazar in limine. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuáles son esas reglas establecidas? ¿Hace referencia el 336 al 330? Si no se cumple con en el escrito de demanda con el 330 y con todos los demás artículos que vimos. Miren, el juez se encuentra en un dilema acá. Por un lado, por un principio de evitar un proceso inútil, debe analizar no ya los requisitos de forma, de admisibilidad, extrínsecos de la demanda, sino debe adentrarse un poquito más y ver un poquito lo que es la fundabilidad de la pretensión. Pero por otro lado tiene el derecho constitucional de acceso a la justicia, de parte justamente del actor. Ahora vamos a ver, María Belén. Entonces, ¿cuál es? ¿En qué momento rechaza? Porque por lo que dice el código no me dice claramente cuándo se rechaza in limine. Es decir, si yo no pago tasa de justicia, ¿me rechazan in limine? Si yo no hice la demanda en Arial 12, doble espacio, ¿me la rechazan in limine? Si yo no cumplí algún requisito, por ejemplo, no constituí domicilio procesal, ¿me lo rechazan in limine? Y la verdad que no. Ahí María Belén está hablando del despacho saneador, y Gabriel habla de improponibilidad subjetiva y objetiva de la demanda. Sí, en los dos es sí. ¿Qué significa? Que el juez ante la demanda hace un estudio de los requisitos de admisibilidad extrínsecos que tienen que ver con la forma. Pero también se adentra en ese primer estudio con la interposición de la demanda antes de dar el traslado, y va un poquito más, porque tiene que ver en qué supuesto puede rechazar in limine o necesita un despacho saneador del 34, inciso 5b. Y ahí está el tema de la pretensión y de la improponibilidad subjetiva, o a mí me gusta más la objetiva, de la demanda. El tema de la improponibilidad de la demanda es tratado por varios autores. A mí uno de los que más me gusta, que me parece más claro, es Carlo Carli, donde en realidad Carlo Carli es el primero que empieza a hablar de esto, y después lo van tomando otros autores, Perano, Arasi, etc. Y él hace una diferencia entre requisitos de procedibilidad y requisitos de fundabilidad. Y cuando habla de requisitos de fundabilidad, porque los de procedibilidad hace referencia a la demanda irregular o a la demanda atendible, cuando habla de los de fundabilidad, dice
En lo que respecta a la condición de fundabilidad, del mencionado refiere al rechazo in limine por improponibilidad objetiva de la demanda, es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad y en aquellos casos en que se trate de situaciones categóricamente rechazadas por la ley. Y habla de uno de los supuestos que es objeto ilícito y otros supuestos más. Si, por ejemplo, se acumulan pretensiones que son contrarias, y no de manera subsidiaria, como bien acotó en un mail, creo que a la señorita Márcico. Sepan que cuando habla de rechazo in limine apunta a eso, porque el juez, ustedes dicen, bueno, interpone la demanda y no paga tasa de justicia, ¿me la rechazan, doctor? Y la verdad que no, porque si yo tengo el principio de acceso a la justicia, primero voy a solicitar o voy a intimar a que paguen tasa de justicia, hasta que no paguen tasa de justicia no sigue el juicio adelante. Y si hay un defecto en cuanto a las formas, y si a la forma tampoco, hay despachos saneadores, el tema es la pretensión y la fundabilidad de la pretensión, porque ahí es donde se ve la utilidad del proceso. La utilidad del proceso. Si es un proceso que está con una pretensión, una petición prohibida por derecho, y no. ¿Me siguen? Algunos autores también involucran en estos supuestos los supuestos de improponibilidad subjetiva que dice el compañero Serafini, y tiene que ver con los temas de competencia, pero ahí ya no hablamos de la pretensión, sino de la legitimación. Yo me atengo a lo que es improponibilidad objetiva de la demanda. ¿Se entendió lo que les dije? Es decir, ante la interposición de la demanda, el juez puede dar traslado si se cumplen con todos los requisitos o reglas establecidas. Da traslado por el plazo de ley. Que analiza los requisitos de admisibilidad extrínsecos de la demanda, la forma, pero también en algún punto de la admisibilidad, porque cabe la posibilidad de que el juez, antes de dar traslado, pida que se sanee algo, 34 inciso 5b, o rechazo in limine, 36. Y cuando habla de rechazo in limine, para mí, por el principio de acceso a la justicia, tiene que apuntar exclusivamente a la demanda objetivamente improponible. Y sí, podría ser eso, Leonardo, por compraventa de un órgano, sigo de muy chico. O deudas de juego ilegal, por ejemplo, querer cobrar una deuda de juego ilegal, o una venta de narcóticos, supongo. De todos los supuestos que ustedes habrán visto en el código. Después, demanda y presentación conjuntas es un tema sencillo, pero quería acotarles eso respecto de admisibilidad de la demanda, rechazo in limine. ¿Se entendió esto? Que el 330 no es que si me falta algo del 330 me rechaza la demanda de una. Habla de una facultad, algunos autores dicen facultad de ver, pero el juez tiene una balanza, ¿no? Tiene una balanza y acceso a la justicia, y por otro lado, evitar un proceso inútil. Los efectos de la demanda. Ustedes, chicos, cuando estudien los efectos de la demanda, está muy bien explicado en Palacio. Tomen dos momentos procesales: interposición de la demanda y notificación de la demanda. Es decir, ¿cuáles son los efectos sustanciales que tienen que ver con el código de fondo? Por ejemplo, interrumpir la prescripción, que se producen con la interposición de la demanda. ¿Cuáles son los requisitos, los efectos procesales? Si el actor, por ejemplo, no menciona nada respecto de la competencia del juez. ¿Y cuáles son los efectos procesales y sustanciales con la notificación de la demanda? En cuanto a, por ejemplo, la competencia del juez por parte del demandado, en cuanto, por ejemplo, a la recusación, etc. Está muy bien dividido en Palacio, así que se los dejo para la lectura de ustedes. Pero sí quiero detenerme en lo que es modificación de la demanda, oportunidad y límites. Eso lo van a ver en el artículo 331. Ustedes fíjense que el 331 dice transformación y ampliación de la demanda. ¿Está? ¿Lo leen conmigo? Dice, título, transformación y ampliación de la demanda. El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá asimismo ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se consideran comunes a la ampliación los trámites que hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte.
Si la ampliación, expresa o implícitamente, se fundara en hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas en el 363. Bien. Título del 331, transformación y ampliación de la demanda. Del cuerpo del artículo, ¿habla algo de transformación? No dice nada. El artículo no dice transformación. El artículo dice modificar. Es modificación de la demanda. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes lo leen a Palacio y a otros autores, van a ver que hablan de transformación y cuando leen Vicisitudes de la pretensión, creo que está ahí, habla de transformación, habla de modificación, hasta qué punto se puede modificar y qué no, y qué no. Y esa es una cuestión importante. Si ustedes lo leen a Arasi y Rojas, ellos establecen, Arasi y Rojas, que las modificaciones de la demanda es admisible, dice. Pero si el actor pretende cambiar la pretensión o sustituir al demandado, se trata de otra demanda y los efectos de la misma se pierden. ¿Qué significa esto? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Es más, hay un fallo de la Sala 3 de Mar del Plata, de la Cámara de Mar del Plata, dice que la transformación de la demanda es admitida legalmente con anterioridad a su notificación. El cambio de la demanda viene a estar absolutamente prohibido. Y finalmente, la ampliación puede efectuarse antes de la sentencia e incluso en los procesos de ejecución con posterioridades. Bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? Nosotros, como abogados, podemos cambiarlo, no podemos cambiarlo. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde lo puedo hacer? La demanda es un instrumento donde se fijan las pretensiones, ¿no? Digamos, ustedes fijan la pretensión en el escrito de demanda, ¿no es cierto? Bien. ¿Eso es inmutable? Y la verdad que no, porque el dueño de la pretensión soy yo. Yo soy la parte. Yo soy la parte. Ahora, ¿qué es lo que puedo cambiar? Y a veces cambian los hechos, cambian porque aparecen documentos, es una situación y uno le tiene que encontrar un límite. El principio normativo que surge del 331, dice que el actor podrá alterar o mutar su demanda total o parcialmente hasta notificada, si resumimos, ¿no? Dice, podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Así que el límite es la notificación de la demanda. Ahora, ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Y cuando acá Arasi me dice, mire, la sustitución al demandado, y yo creo que la sustitución se puede hacer. ¿Cuántas veces nosotros iniciamos una ejecución de expensas contra quien nos informa la administración, que es el que paga las expensas, y en realidad el titular registral es otro que nos anoticiamos cuando viene la copia de asiento registral? ¿Cómo no lo vamos a cambiar? O cuando ustedes, por ejemplo, inician la ejecución de un certificado por obra pública, por ejemplo, que le pasaron la red cloacal, cuando eso se tercerizaba a otras empresas, por el barrio, y van contra Juan Pérez, pero cuando piden el informe de dominio para cobrar la deuda del certificado por la obra de extensión de la red cloacal, surge que es María González. Y ustedes iniciaron el juicio contra Juan Pérez. ¿Cómo no lo van a poder modificar? Y sí lo pueden modificar, obvio que lo pueden modificar. El tema es, ¿qué es lo que se puede modificar? Y en realidad, acá sí, ustedes tienen que tener una interpretación restrictiva. Nosotros, con el titular, generalmente, en el ejercicio de la profesión, hacemos esta salvedad. Tiene que haber un nexo. Es decir, usted no puede iniciar una demanda de desalojo contra tal persona y después cambiarla por un daños y perjuicios. Y ahí no surge mucho. Ahora, si inician un desalojo, pero deciden modificarla por una reivindicación, y ahí me cierra un poquito más. Acá dice Juan Martín, ¿se podría cambiar todo menos el objeto y los sujetos y la causa? Y en realidad yo creo que se puede cambiar con algún límite, Juan Martín, con algún límite. Lo que pasa es que si vos lees a Palacio, te hace esa limitación objetiva. Yo creo que la modificación está, y el límite lo ven en el artículo 331 cuando habla de modificación. Ahora, en cuanto a la pretensión, tiene que haber un nexo. Porque fíjense ustedes que el límite, dijimos, es la notificación de la demanda, ¿correcto? Bien. ¿Pueden pasar cosas después de la notificación de la demanda que lleven a una modificación?
por supuesto. Hechos nuevos, 363, lo dice el propio código. Otro supuesto, integración de litis en un litis consorcio necesario. Antes de la apertura a prueba, el juez ordena integrar la litis de oficio, por ejemplo. Y ya está trabada la litis o está notificada la demanda. Puede haber modificaciones luego del espacio o el límite temporal establecido, pero lo que se puede modificar hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo, si fuese abogado de la parte demandada, te puedo hacer valer la prescripción, por ejemplo. Porque vos interrumpiste la prescripción respecto de una pretensión que no es la que me estás haciendo valer ahora, después de la modificación. Cuando vos interpusiste la demanda, había una pretensión. Si vos me la modificás totalmente, ¿cuál es el momento de interrupción de la prescripción? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Entonces, el criterio es restrictivo. ¿Se puede transformar? Se puede transformar, pero con un límite. En cuanto a los sujetos, Juan Martín, yo creo que vos podés, porque además es en el día a día nuestro. No sé quién está hablando. No, nadie. Bueno, es en el día a día nuestro. Muchas veces nos enteramos de que el titular, insisto, el titular registral de la unidad funcional deudora de expensas es otra persona y tenemos que tener la posibilidad de, no por eso voy a iniciar otra demanda, sino la modificación o la sustitución. Hay muchos que dicen, no, tenés que iniciar otra justamente por el tema de la prescripción. Pero bueno, no sé, habría que ver cómo te la hacen jugar. Decime, Juan Martín, si lo entendiste. Bien, cualquier cosa, los que tengan alguna duda o algo, me preguntan. Ese es el tema que yo les quería mencionar en cuanto a lo que es la modificación de la demanda. Dice acá, modificación de la demanda, oportunidad y límites. El límite temporal es hasta la notificación, pero hay dos supuestos. Esto es relativo porque ahí vimos dos supuestos en los cuales se puede modificar con posterioridad, que es en un supuesto de hecho nuevo, que es en un supuesto de integración de litis, artículo 89, cuando sea un litis consorcio necesario, antes de la apertura a prueba, cabe la posibilidad de que el juez de oficio ordene integrar la litis, pero también hay supuestos en los procesos de ejecución, 538, 539, antes de la sentencia, y el tema de las obligaciones, ya lo van a ver cuando vean proceso ejecutivo. Bien, demandas contra la nación y demandas contra Estado extranjero. Acá, lo que yo les transcribí en uno de los trabajos, un trabajo muy interesante, de una doctrinaria respecto de las demandas contra el Estado nacional. Ustedes cuando estudien demandas contra el Estado nacional, piensen en lo siguiente, es decir, ¿el Estado puede ser parte en un proceso? Sí. ¿Puede haber demandas en contra del Estado? Sí, correcto. Se pueden ejecutar y ahí está el tema. Y ahí está el tema. Las demandas, hoy yo les leí el resumen de hoy en día. Las demandas contra el Estado nacional, léanlo, el trabajo son unas 3 hojas más o menos. Las demandas contra el Estado, se puede demandar al Estado, pero las demandas o las sentencias en las cuales se le ordena al Estado pagar X suma, tienen efecto declarativo. ¿Qué significa? Que se pueden ejecutar y en realidad no, porque tienen que pasar al presupuesto del año que viene. Esto tiene que ver con la organización de los gastos del Estado. Es decir, que uno obtiene una sentencia que tiene efecto declarativo, pero no la van a poder ejecutar porque debe pasar al presupuesto y tiene que ver con todo un procedimiento administrativo que hay, y van a ver que hay consolidación de deudas, y van a ver que hay suspensión de los juicios contra el Estado, etc. Pero en principio el efecto de la sentencia es ese. Pero hay excepciones. Es decir, yo tengo una sentencia contra el Estado Nacional que tiene que pagarme cierta cantidad de plata, debería entrar al presupuesto. ¿Cuáles son las excepciones? Las causas que tienen carácter alimentario. Por ejemplo, si ustedes se dedican a la parte previsional e inician juicios por reajuste de haberes jubilatorios, y en realidad no tenés que esperar nada. La CIELA FUNES, ¿no se tiene en consideración un determinado presupuesto para eso con anterioridad? No sé lo que me están poniendo acá, pero bueno. Sí.
Después habiliten los micrófonos y me hablan, pero déjenme terminar la idea. En los supuestos de los procesos con carácter alimentario, esa sentencia, en realidad vos no podés esperar si vos tenés que pagar un reajuste jubilatorio o una jubilación a una persona que tiene encima un carácter alimentario a que ingrese el presupuesto. No es factible. Ahí sí, la legislación específica establece un plazo para ANSES para que cumplimente, y si ustedes al día 120 no cumplimentaron con el reajuste, inician la ejecución de la sentencia. Decime, por favor, Graciela Funes, habilita el micrófono y decime qué es lo que me estás diciendo, pues no te entiendo la pregunta. Que en realidad, como los procesos llevan su plazo y su tiempo, en líneas generales se tiene un criterio presupuestando con anterioridad. O sea, yo si inicio un proceso contra el Estado este año, no es que este año lo voy a ganar, pero para el año que viene ya va a estar presupuestado. No. Tenés que tener la sentencia. ¿Cómo? Primero. ¿Cómo? Y Por primero eso, tenés que tener una sentencia a favor, que se encuentra firme. siempre hay un resguardo igual, un resguardo para sentencias judiciales, en los presupuestos generales. Sí. Sí, vos me hablás del Estado provincial o del nacional. Municipal ahora. Y yo supongo que... Municipal. No, yo lo que... Rosas dice que no. Yo te hago aclaración, hablo de la sentencia contra el Estado Nacional. Sí. Perdón, ahí creo que Leonardo quiere decir algo, ¿eh? Nacional no sabría decirte, pero el presupuesto, la gente que trabaja en judiciales de cada uno de los lugares del Estado ya tienen fijado, porque vuelvo a decirte, cuando ganás en la primera instancia, el Estado apela. Eso es normal. Jamás te van a dar la primera instancia. Sí, correcto. Entonces, cuando apela, tiene que hacer el y algunos depósito. se van hasta corte. Claro, tiene que hacer el depósito. Entonces, vos tenés la plata ahí, no es que tenés que esperar. Si ganás, ponele, llegás a corte y ganás el fallo. ¿Cuando apela qué? ¿En qué sentido? Cada vez que hay una nueva... Está bien, ¿pero que apela qué? Cuando apela el juicio, porque el Estado te sigue apelando. Vos presentás primera ¿Pero qué instancia, apelás? segunda, la sentencia. ¿En qué tipo de Ponele que proceso? vos le ganaste al Estado. Ellos te apelan, segunda oportunidad, todo lo que pueden. Sí. Vos llegás a la corte, esa plata ya está depositada desde la primera sentencia. No es que si la corte te da el litigio, vos tenés que esperar el presupuesto del año siguiente. Anda a litigar contra el Estado Nacional, contra los agentes del Estado Nacional. No, estoy y hablando te digo que municipio, te hacen valer el tema presupuestario, ¿eh? No estoy hablando del tema No, nacional. por eso, pero el punto que tiene acá son demandas contra la nación. Sí, Bien. igual si no tenés sentencia en primera instancia, no el punto que figura. dice acá es demandas contra la nación. Bien. Sin sentencia de primera instancia no hay resguardo de. ¿Qué decís, Leonardo? Que sin sentencia de primera instancia no hay resguardo. No, de todos los casos que tuve, nunca, ¿eh? No, porque te llevan hasta la última. Nunca va a ser a la primera, siempre te van Pero a eso llevar es hasta la obligación última. del Estado apelar. Sí, por eso te Es digo más, que Graciela, perdón sí. que me meta. Yo he iniciado juicios contra el Estado provincial por muerte de detenidos y demás, y no me han pagado, no es que estaba la plata preparada y tuve que pagar cuentas de la provincia, para cobrar. Vuelvo a decirle, lo que yo sé y lo que yo le digo es del municipio. No te digo, estamos socializando experiencias. Vos estás en el Estado municipal y te comento lo que me ocurrió a mí en varias causas del Estado contra el Estado provincial y lo que me ocurre con las causas en el Estado nacional, y que el punto es demanda contra la nación y el efecto de la sentencia. Por eso estamos socializando los conocimientos. Sí. Yo voy a discrepar fuerte, pues sobre todo al municipio. Cobrarle ahora un juicio al municipio es una situación maravillosa, digamos. Casi de realismo mágico. Vas a discrepar con Graciela, está bien. Sí. Bueno, el otro punto que sí es punto de examen, chicos, porque generalmente se pregunta a veces, en las mesas, les puede decir Ana, que estuvo en algunas mesas con nosotros, es el tema de la demanda contra Estado extranjero. Cuando ustedes lean demanda contra el Estado extranjero,
lean la ley 24.488. 24.488. Lean los dos primeros artículos. El primer artículo habla del principio. El principio es de inmunidad del Estado extranjero. ¿Está? Pero el artículo 2 trae una serie de presupuestos en los cuales sí se puede demandar al Estado extranjero ante los tribunales nacionales. Y uno de esos supuestos son temas laborales. Así que eso es la ley nada más. Ese punto es la ley, la 24.488. Lean el principio, que es el que les dije, y las excepciones que están en el artículo 2. Y en lo que es demanda contra la nación, lean el trabajo que les di, pero piensen que son demandas, perdón, que son, cuando habla de las sentencias, que son sentencias declarativas, cómo fue evolucionando a partir de la ley 3.952 hacia adelante, el tema del presupuesto para ordenar los gastos y las excepciones que ven en los temas alimentarios, que justamente la parte que tiene una sentencia firme a favor no puede andar esperando al que no le cumplan, y principalmente lo ven en los temas previsionales, con los reajustes previsionales y demás. Cuando yo hago referencia a 120 días, es porque de acuerdo a la ley específica, una vez que está la sentencia firme, por un reajuste que hace lugar a un reajuste jubilatorio, entonces tiene 120 días para cumplir. Si no lo cumple, al día 121 pueden iniciar la ejecución. En Mar del Plata era más difícil que aceptaran la ejecución, porque, bueno, había ciertos inconvenientes que tenían que ver de índole procesal, que ya fueron zanjeados, pero en Capital Federal, al día 121 arrancan la ejecución, presentan liquidación, y si se aprueba la liquidación, salen los embargos, etcétera. Todo lo que ustedes van a ver en lo que es ejecución de sentencias. Punto 3, y acá quería llegar. Acá quería llegar. Traslado de la demanda. Traslado de la demanda. Cuando ustedes lean traslado de la demanda, lean el 337 y después lean el siguiente capítulo que habla del 338 hasta el 343, que lo vamos a repasar. Pero esto debe anexarse algo, y tiene que ver con la acordada 3397 del 2008. Ahí van a ver la acordada 3397 del 2008, es como si fuese un mini código de procedimientos. Esta es la realidad. Te indica un montón de cosas. Y está dividido en varias partes. Habla el archivo, hace referencia al archivo departamental, hace referencia también a la Receptoría General de Expedientes y también a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Del artículo 177 al 194 habla de todas las notificaciones. 3397, Nicolás, 3397. ¿Qué dice Gabriel? ¿Hay imposibilidad de ejecutar al Estado extranjero que suene de los tratados de Viena? Ah, te estás metiendo en internacional privado. Después lo hablamos, Gabriel. 3397 del 08. Ahí está anotando Joaquín Rossi Silva. 177 a 194. Puntualmente, lo que a mí me interesa son los artículos de la acordada 187, 190 y 191. ¿Y por qué digo que es lo que más me interesa? Ustedes lean todos los artículos, del 177 al 194, 195. ¿Pero por qué me interesa? Porque ahí les dice cómo tiene que actuar el oficial notificador. Y si el oficial notificador no actúa como dice ahí, puede venir detrás una nulidad de la notificación. ¿Está? Puede venir detrás una nulidad de la notificación. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Dijimos, el 337 dice que presentada la demanda en la forma prescrita, el juez dará traslado a ella al demandado para que comparezca y conteste dentro del plazo de 15 días. Ustedes saben bien que en el proceso ordinario el plazo es de 15 días, en el proceso sumario 10 días y en el proceso sumarísimo de 5 días. Todos son días hábiles. Y a todos se aplica la previsión del 158 que tiene que ver con la ampliación. Dice el 158,
para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedarán ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. Ofelia 187, 190 y 191. Está bien, está perfecto ahí. Ampliación. Un día por fracción mayor de 200 kilos, si el demandado está domiciliado a más de 200 kilómetros, traslado de la demanda. ¿Qué se entiende por traslado de la demanda? Dijimos, acá tenemos que tener, el cuerpo normativo es el 337 hasta el 343, y la acordada 3397 del 08, desde el 177 hasta el 194, por ahí. Específicamente lo que me interesa, que es traslado de la demanda, 187, 190, 191. Concepto. Arasi y Rojas denominan traslado de la demanda a la notificación que se hace de ella y de los documentos que se acompañan a la misma, citando al demandado a estar a derecho y emplazándolo para que conteste dentro de un determinado periodo que se puede extender en el caso que el domicilio esté a más de 200 kilómetros de la sede de juzgado y dentro de la República. ¿Cuáles son los medios de notificación de la demanda? Ustedes lo vieron ya en la parte de la bolilla 2, los medios de notificación de la demanda. A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Graciela, ¿cuáles son los medios de notificación de la demanda? Que dice que ya lo habrás visto en la bolilla 2. Graciela Funes. Sí, por carta documento, por cédula. No, carta documento no. ¿Medios? Vamos a ver algunas excepciones, pero en principio hay dos medios, Graciela. Sí. De la demanda estoy hablando, ¿eh? Sí. Por cédula. ¿Cédula? ¿Es Sí. uno? ¿Y el otro? Paola, Ahí perdón, mismo. Paola, Ofelia, te digo, perdón. ¿Cómo? No, una compañera que me hizo una corrección. No. Me dijo usted, ¿por cédula? Por cédula y ahora no se me Juan ocurre. Martín está por ahí, Juan Martín Lódola. Está bien, Graciela, gracias. Sí, de nada. Graciela tiene razón, por cédula es uno. Juan Martín, ¿hay otro medio de notificación? De la demanda, hablo de la demanda, que está contemplado en el código. También podría ser por edicto, cuando no, ya lo vamos a ver en supuesto, Manuela. Está bien tu acotación. Pero de la demanda de los dos medios que hay, que es lo que dice el código, cédula y el otro es, no, electrónica no. Cédula y el otro es El acta. Personalmente. cédula. Acta Cédula, notarial. recién lo dijo Gabriel. Acta notarial, Rocío también repite, acta notarial, correcto. Los dos medios contemplados para la notificación de la demanda es cédula, acta notarial. En el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires, ley 11653 y su modificatoria, la 15057, también lo contempla, habla de la posibilidad de notificar la demanda por carta, documento o telegrama laboral obrero. Hay algunos problemas con esas notificaciones, pero bueno. El Código Procesal Civil, en principio, prohíbe la notificación de la demanda por carta documento. Entonces, los medios de notificación de la demanda, en una situación normal, es cédula, acta notarial. Si es cédula, tiene que ir cédula, copia de la cédula, si es solamente un demandado, copia del escrito de demanda y copia de la documentación para traslado. ¿Está? Bien. ¿Cómo jugó la pandemia en todo esto? Y la verdad que nos pegó una patada a todos que voló el tablero habido y por haber. ¿Por qué? Porque nosotros iniciábamos. Lo elegís vos, Malena. De que sea un medio u otro, lo elegís vos. Un acta notarial que va a salir como 10.000 pesos. ¿De qué depende? Hoy en día, la verdad que esta situación de que solamente estos dos medios sean los únicos medios para notificar la demanda, y se hackeó. La verdad que se hackeó este tema. Se hackeó. Le pegaron una patada al tablero. Entonces,
Al principio no podíamos iniciar los procesos a no ser que fuesen procesos urgentes. Cuando empezó la pandemia, hablo, Cuando empezó la pandemia. Mandamos los procesos que, por ejemplo, estaban cerca de la prescripción, a los juzgados que estaban de turnos. El tema es que la interposición la podíamos hacer electrónicamente, pero ¿cómo notificábamos? ¿Cómo notificábamos? ¿De qué manera podíamos notificar? Y ahí empezaron, en los procesos civiles, a tratar de aplicar lo que decía el proceso laboral, la posibilidad de notificar por carta documento, pero esto estaba prohibido por el código. Bueno, hay un fallo de Cámara que yo se los voy a mandar hoy a la noche, en donde dice que en realidad tiene que darse todos los medios alternativos posibles, porque fíjense que ustedes, hoy en día se puede interponer la demanda, pero realmente no se puede dar traslado de la misma, excepto en situaciones urgentes, porque ni siquiera con habilitación. En situaciones urgentes sí puede ser, donde se ordene, pero en realidad tampoco podemos mandar a una persona con el virus como está en la ciudad de Mar del Plata que se contagie, por más que sea empleado notificador o lo que fuere. Yo creo que hay un problema. Hay muchos que estaban hablando, y hubo mucha jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, dando la posibilidad de notificar a través de carta documento. Por ejemplo, informándoles que en la web, en el tal link, si se metían en tal link, iban a encontrar copia del escrito de demanda, como pasa cuando ustedes se meten en la MEP y copia del escrito y copia de la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos juzgados que, por otro lado, lo que hicieron es un código QR. ¿Vieron el código QR? Ese que tiene cuadradito y tiene todas esas cositas. Bueno, en las cartas documento aparecía ese código QR en donde ustedes escaneaban y aparecía automáticamente, escaneaban mediante el celular, el escrito de demanda y la documentación. Pero yo creo que no es factible la notificación de la demanda por el 338. ¿Por qué? Por el 338, por carta documento. ¿Por qué? Porque la carta documento, si bien no es factible adjuntarle la copia del escrito y de la documentación, eso se ve zanjeado con la transcripción del link o ese código QR. El problema de la notificación por carta documento del escrito de demanda tiene que ver con el aviso del 338, porque el empleado del correo esto no lo sabe. Y si no encuentra a la persona a demandar, no la puede dejar, porque está mal notificado. Ya vamos a ver cómo es el procedimiento. Me van a entender cuando terminemos de ver el tema ese. También, en alguna jurisprudencia, abundante jurisprudencia, ha salido la notificación al WhatsApp, como indicaba alguna de los compañeros, Manuel, por ejemplo, notificación por WhatsApp, en temas de alimentos, carácter urgente, cautelares. Bueno, trató la jurisprudencia de manejarse en función de las limitaciones que había para las notificaciones tradicionales. Si nosotros no estuviésemos en pandemia ahora, ¿cómo debería actuar el oficial notificador cuando notifica una demanda? Tiene que estar a lo que establece el Código Procesal, pero principalmente a lo que indica la acordada 3397. Fíjense ustedes el artículo 187. Les voy a pedir, por favor, que lean conmigo la acordada, porque son artículos muy largos. Así ustedes, con la lectura, pueden entender cada uno de los supuestos. Artículo 187. Si ustedes leen la acordada, habla de distintas notificaciones, y el 187 habla específicamente de las cédulas con traslado de demanda. Artículo también 94 y 524. El 94 es la situación coactiva de terceros, y el 524 tiene que ver con la preparación de la vía ejecutiva. ¿Está? Es decir, son tres supuestos donde la ley exige el mayor de los recaudos, que le llegue a la esfera de la persona sí o sí esto, porque está en juego el derecho de defensa del juicio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Qué es eso de Classroom, María Soledad? Bueno, no importa. Dice el 187. Es la acordada que está en Classroom. Ok, gracias María Soledad. Vos fuiste estudiante nuestra, ¿no? ¿Un tiempo? Sí, estabas en el centro, me acuerdo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, la prehistoria. No, pero me acuerdo de vos. Es más, ¿no te presentaste al segundo examen?
No, me presenté. No, pero no y te me- presentaste al segundo examen, me acuerdo. Sí. no, me presenté y me dijo que tenía, como no estaba medio, me dijo que lo dé libre y nunca me presenté. Me puse muy nerviosa, me dijo, dalo libre, Ah, yo te desaprobé. Yo te Constantino. desaprobé. Pero no, yo me puse muy nerviosa. No me desaprobaron Ah. porque yo dije, no doy. Juan, no es fácil dar un oral con Juan, no es fácil dar un oral con Juan. Bueno, artículo 187. Cuando se trate de notificar traslado de demanda, o los supuestos previstos en los artículos 94 y 524 del CPC, el oficial notificador actuante, si en contrario al requerido, lo notificará. Es decir, yo soy oficial notificador. Me llega, ustedes saben bien que en el Departamento Judicial de Mar del Plata hay una oficina de mandamientos y notificaciones. Esa oficina está dividida en gente que son oficiales notificadores y en gente que son oficiales de justicia. Los oficiales notificadores son los encargados de llevar las cédulas y notificar. Los oficiales de justicia son encargados de llevar adelante la manda judicial. ¿Está? Mandamiento de intimación de pago, etc. Bueno, el Departamento Judicial de Mar del Plata está dividido por zonas. Y en cada zona hay un oficial notificador y hay un oficial de justicia. Si yo soy oficial notificador de la zona de Entre Ríos 3542, que es donde van a notificar la demanda, yo tengo que seguir lo que dice el código, pero principalmente lo que dice la acordada. Dice la acordada, el oficial notificador actuante, si encontrara el requerido, lo notificará. Es decir, yo voy, golpeo, tac, a Entre Ríos 3542, Juan Pérez. Señor Juan Pérez, sí, bueno, notifico, le hago entrega de una copia de la cédula, de la copia del escrito de demanda y de la copia de la documentación. Queda notificado, la otra constancia de la cédula, dejo constancia de todo eso y la agrego al expediente. Es decir, vuelvo a la oficina de mandamientos y notificaciones y al otro día se va al expediente y una vez que entra al juzgado, le agrega el juzgado al expediente. Esto es cuando era en papel, ahora que es todo electrónico, lo vemos todo escaneado, todo online, etc. Pero tendría que hacer así, va a Entre Ríos 3542, golpea a Juan Pérez, sí, notificado. Ahora, ¿qué pasa si no está Juan Pérez? ¿Qué pasa si no está Juan Pérez? Dice, el oficial notificador actuante, si encontrara el requerido, lo notificará. Caso contrario, si fuere atendido y anoticiado de que el requerido no vive allí, devolverá el instrumento debidamente informado. Es decir, voy, golpeo en Entre Ríos 3542 y pregunto, ¿está el señor Juan Pérez? Y sale alguien y dice, no, no está el señor Juan Pérez, acá no vive ningún Juan Pérez, listo, anoto eso y devuelvo la cédula sin diligenciar al expediente. Y el abogado de la parte dice, bueno, no vive ahí Juan Pérez, vamos a ver qué hacemos. ¿Se entiende el supuesto? Es decir, voy, en una lo encuentro, lo notifico, ya está, listo, quedó notificado. En la otra, voy, me atienden y me dicen que no vive ahí. Tengan presente lo siguiente. Este supuesto, el artículo 187, hace referencia al domicilio denunciado. Y el artículo 190 hace referencia al domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte. Actúa de manera diferente el oficial notificador. Ahora estamos en el 187 y el 187 hace referencia a esto. Estamos hablando de domicilio denunciado. ¿Ustedes saben cuándo el domicilio es denunciado? ¿Qué quiero decir cuando digo que el domicilio es denunciado? Sí, que yo Ahora denuncio yo que... te voy a decir, Manuela. ¿Pero saben cuándo es denunciado? Sí, Bien. Cuando el domicilio es el denunciado por ustedes, que Juan Pérez vive allá. Puede ser el domicilio real de Juan Pérez, puede ser, pero es el denunciado, es el domicilio denunciado, y en la cédula dice domicilio denunciado. Porque si dice domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, se aplica el 190. Cuando veamos el 190, ahí les voy a explicar qué es denunciado bajo responsabilidad de parte, Manuela. Bien, entonces,
Ese es el domicilio denunciado. Fue el domicilio denunciado por la parte actora en el escrito de demanda que coincide, debe coincidir, con el domicilio que figura en la cédula. Entonces denunciado. Voy, lo encuentro a Juan Pérez, lo notifico, en el otro supuesto voy, me atienden, me dice que no vive ahí, informo que no vive ahí, black, y me voy. Porque es lo que indica la acordada. El otro supuesto es, atendido e informado de que el requerido vive allí, procederá a dar cumplimiento al aviso por escrito determinado en el artículo 338 del código citado, que es el CPC. Dicho aviso se dejará a persona de la casa, departamento, oficina, local comercial, industrial, encargado del edificio, administrador, personal administrativo, barrio cerrado, haciendo constar la diligencia respectiva, con indicación de quién lo atendió, del día y banda horaria de 30 minutos en que concurrirá a practicar la notificación. Es decir, primer supuesto. Voy, golpeo, Entre Ríos 3542, 1234, voy a poner porque me voy a confundir. Entre Ríos 1234, golpeo. Juan Pérez, sí, tome, notificado, ya está, punto, se notificó. En el segundo supuesto, voy, golpeo. Juan Pérez, no, acá no vive. Juan Pérez no vive en Entre Ríos 1234, gracias, hasta luego. Devuelvo sin diligenciar, informando esa circunstancia en la cédula y se va a agregar al expediente. En el otro tercer supuesto, voy. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Está el señor Juan Pérez? No. El señor Juan Pérez, que es mi marido, está trabajando. Entonces, ahí el oficial notificador es informado de que el señor Juan Pérez vive ahí, pero es atendido por otra persona. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí deja el aviso del 338. ¿Qué dice el aviso del 338? Dice, la citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real si aquel fuere habido, juntamente con las copias que se refiere al 120. Si no se lo encontrare, se le dejará aviso para que espere el día siguiente y si tampoco entonces se hallare, procederá según se prescribe el 141. Si el domicilio asignado del demandado por el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo el actado a costa del demandante. ¿Qué dice el 141? Entregue la cédula a persona distinta. Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a la persona de la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta al artículo anterior. Si no pudiere entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. Bien, pareciera que si vas, dejás el 338. El 338 se deja únicamente cuando ustedes van al domicilio, golpean, no aparece Juan Pérez, pero aparece alguien de la casa que les informa que Juan Pérez vive ahí. Ahí sí se da el aviso del 338. Ahí sí se da el aviso del 338. Ese aviso del 338, fíjense ustedes, que deben indicar, constar quién lo atendió y del día y banda horaria de 30 minutos que van a pasar al día siguiente. Esto es un instrumento público. El oficial notificador deja constancia de esto, porque puede ser que le digan, vive Juan Pérez, ¿está Juan Pérez acá? No, está trabajando. ¿Y usted quién es? No le digo. O soy la mujer, firme. No, yo no firmo. Deja constancia de todo eso, porque es un instrumento público. ¿Me siguen? Pero en ese caso, sí deja el aviso del 338. Sí deja el aviso del 338 en los supuestos de traslado de la demanda con domicilio denunciado. ¿Está? Entonces voy. Juan Pérez está trabajando. ¿Usted quién es? La mujer. O el hombre, es decir, el marido, no sé, porque puede ser un matrimonio igualitario. Y dice, bueno, dígale que mañana, entre las 11 y las 11:30, voy a pasar a notificarlo. Vengo de tribunales, bla, 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 bla. Bien, esa es la situación, ¿eh? Fui, golpeé, atendió, me informaron que vivía ahí y yo dejé el aviso del 338. Diciendo, paso mañana entre las 11 y 11:30, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa al otro día? Al otro día vuelve el oficial notificador. Y acá da los supuestos. Habiendo concurrido el día mencionado, notificará al requerido, y si no lo encontrare, entregará la cédula a una persona de la casa, apartamento, oficina, local comercial o industrial. Imposibilitado de realizar la diligencia con el requerido o persona de la casa, departamento,
deberá fijar copia de la cédula en la puerta de acceso al departamento de oficina. Si no fuere atendido por persona alguna, pero por las habilidades... Bueno, eso es el otro supuesto. Es decir, va, golpea, aparece la mujer. Perdón que lo haga tantas veces, pero así se les queda bien firme. Golpea, aparece la mujer. Juan Pérez, no está. Juan Pérez trabaja. Bueno, dígale que vengo mañana, vengo de tribunales, tengo una demanda, lo voy a notificar. Mañana entre las 11 y 11 y media voy a estar acá. Bueno, perfecto. Vuelve al otro día, golpea. Juan Pérez, sí, soy yo. ¡Pum! Notifica. Listo. Primer supuesto. Segundo supuesto. Golpea la mujer. Juan Pérez, no, está trabajando, él el horario de trabajo. Bueno, pum, notifico, le entrego la cédula a ella. Lo dice el inciso primero. Habiendo concurrido el día mencionado, notificará al requerido, y si no lo encontrara, entregará la cédula a una persona de la casa, departamento u oficina. Que yo ya me perdí acá. Notificará y si no lo encontrará, entregará la cédula. Bien. Y el segundo supuesto dice, imposibilitado de realizar la diligencia con el requerido o persona de la casa, departamento, oficina, deberá fijar copia de la cédula a la puerta de acceso a la casa, departamento. ¿Y por qué se le permite fijar? Porque ya le informaron que vive ahí. Es decir, los supuestos que contempla son, voy, está Juan Pérez y lo notifico. Voy, me dicen que Juan Pérez no vive ahí, que no conocen a Juan Pérez, no saben quién es, devuelvo sin diligenciar. 3, voy, me dice alguien que no es Juan Pérez, que Juan Pérez vive ahí. Dejo el 338, vengo mañana de 11 a 11 y media, vuelvo mañana, aparece Juan Pérez, notifico. Aparece otra persona, no está Juan Pérez porque está trabajando, le dejo la cédula, no aparece nadie y la fijo. Porque ya dejé el aviso del 338 y ya me fue informado que vivía ahí. Si Juan Pérez está de viaje en el departamento y no hay nadie en el departamento, y vas a decir que golpeaste varias veces, primero que no en un departamento, sino puse el ejemplo de una casa. Vamos a ver el otro supuesto, que es lo que puede hacer el oficial notificador. Cristina. Fíjate que en el inciso C dice, si no fuera atendido por persona alguna, pero de las averiguaciones practicadas en el vecindario, conforme lo previsto en el artículo 186 del presente, surgiere que el requerido vive en el domicilio indicado en el instrumento, devolverá el mismo dejando constancia de la circunstancia de lo sucedido. ¿Qué significa esto? Y repaso nuevamente todo. Primer supuesto, perdón que sea denso, pero porque si no después contestan en función de lo que dice el código, y acá en realidad te está indicando concretamente en qué situaciones se notifica y en qué situaciones no. ¿Está? Primer supuesto, voy, toc, toc. Juan Pérez, sí, te notifiqué, tomá. Y le dejo copia de la cédula, copia del escrito de demanda, copia de la documentación. Bien. Segundo supuesto, voy. Me atienden. Juan Pérez, no vive ningún Juan Pérez acá. Listo, dejo constancia de eso. Vuelve la cédula sin que se haya notificado a nadie, porque solamente vuelve la cédula. Con eso, Juan Pérez no vive en Entre Ríos 1234, ¿eh? Listo. Tercer supuesto, voy. Toc, toc. Hola, sí, ¿qué tal? Sale una señora. Juan Pérez es mi marido. Ah, mire qué bien. ¿Está? No. Está trabajando. Bueno, dejo el 338. Mañana paso, señora, que esté, así lo notifico, vengo de tribunales. Bien. Voy al otro día, golpeo, tac, tac, a Entre Ríos 1234. Aparece Juan Pérez. Toma, Juan Pérez, te notifiqué. Le dejo todo lo que le tengo que dejar. Segundo supuesto, aparece la mujer otra vez de Juan Pérez. Juan Pérez, ¿no está? No, bueno, la notifica usted. Tercer supuesto, no hay nadie, pero me informaron que vive ahí y dejé el aviso del 338. Lo fijo en la puerta de acceso. Y el otro supuesto es, voy Entre Ríos 1234, golpeo, no hay nadie. Golpeo, no hay nadie. Golpeo, no hay nadie. Y empiezo a preguntar, veo una señora barriendo, veo un hombre paseando un perro que se va a meter en una casa. Digo, disculpe señora, ¿acá vive un tal Juan Pérez? Sí, sí, pero no, hace rato que no lo vemos. Hace rato que no lo ven, pero me informan, la señora que vive en tal lugar, que vive ahí. Devuelvo sin diligenciar, no notifico, pero dejo aclarar esa situación. Y si nadie me dice nada, digo que intenté, fui varias veces, porque tiene que ir por lo menos 3 veces, hablé con vecinos, nadie me dijo nada, nadie sabe si vive ahí, lo informo y vuelve sin diligenciar. ¿Se entendió esto? Lo que acabo de explicar. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Se entendió? Sí. Bien. Perdón, aclaro algo. Puede ser, porque ahí Rosas me dice, ¿qué pasa si es un edificio?
Puede ser que sea atendido en el hall del edificio por el encargado, y el encargado le diga, sí, en el 9º C vive Juan Pérez, pero ahora no está. ¿Dónde lo fijo? ¿En el hall del edificio el otro día? ¿Se lo dejo al encargado? Y no, me tienen que dejar ingresar hasta el 9º C, porque yo lo tengo que fijar en la puerta de acceso. ¿Se entiende? Bien. Perdón, Néstor Rota, ya estoy con el que me preguntaron, ¿eh? Ahí vuelvo. Me faltó entender si en el último caso se deja aviso o no. Si no hay nadie, y te informan que vive ahí, pero que no hay nadie, no dejas aviso. Pero tenés que anotar que te dijeron que vive ahí. Y si no podés saber si vive o no, dejás anotado que no te pudieron informar. Y devuelve todo sin diligenciar. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Yo, doctor. No sé quién. Sí, Walter. Sí, si el demandado se encuentra en el domicilio y no quiere firmar, no quiere recibir, ¿cómo debe actuar el notificador? Sí. ¿Dar el supuesto? Dije de que se niega a firmar. Pone se niega a firmar. ¿Y se lo deja? Y lo notifica. Perfecto, gracias. Sí, por supuesto. De nada. Bien. Vamos a... Esto es como debería actuar el oficial notificador. Es más, hay una película que se llama La Estrategia del Caracol, que es una película colombiana, en donde tratan de evitar la notificación de un desalojo de una vecindad. ¿Se acuerdan las vecindades del Chavo que vivían todos en un lugar? Bueno, era algo similar, pero en Colombia. Y tenían, algunos se la han copiado, la costumbre de sacar la numeración del domicilio. Entonces, cuando iba el oficial notificador para notificar en Entre Ríos 1234, se encontraba sin chapa municipal. Ante este supuesto, el oficial notificador dice, fui a Entre Ríos 1234 y el domicilio es inexistente, y hay una casa sin chapa municipal que está entre 1222 y 1248. Entonces ustedes el día de mañana, como abogado de la partactora, deberán, si no tiene la chapa municipal, describir cómo es la casa y adjuntar una fotografía para que el oficial notificador sepa que es el inmueble donde debe proceder a la notificación. Colombiana Independiente, gran película, sí, excelente, me encantó a mí cuando la vi hace como 30 años, era buenísima, una película muy buena. Vamos al supuesto del domicilio bajo responsabilidad de parte. ¿Qué se entiende el domicilio bajo responsabilidad de parte? Creo que Manuela Vázquez había hecho la pregunta, u otra compañera. El domicilio bajo responsabilidad de parte tiene su origen en el último párrafo del 338. El 338 dice, si el domicilio asignado al demandado por el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante. Entonces, este fue el origen en el cual se empezó a crear esta figura, que primero tuvo una recepción pretoriana, es decir, a través de la jurisprudencia, y que después saltó a las acordadas. En esta acordada 3397 del 08 está específicamente establecido cómo debe actuar el oficial notificador ante un domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte. Cuando ustedes denuncian un domicilio en el escrito que fuere, de demanda, por ejemplo, para que se notifique la demanda, ustedes están denunciando que la contraparte vive ahí. Puede ser que vayan y no esté la contraparte. No vive ningún Juan Pérez ni nada. Ustedes lo que deberían hacer es diligenciar los oficios respectivos a la Cámara Electoral, en su momento era Policía Federal y Correo Argentino, a fin de que informen cuál es el último domicilio. Se tardaba mucho tiempo con eso. Entonces, atento al tiempo transcurrido, muchos optaban por denunciar bajo responsabilidad de parte. ¿Qué significa denunciar bajo responsabilidad de parte? Como dice el 338, me hago cargo yo de los daños y perjuicios en el caso de que el domicilio no fuese de la contraparte. Yo soy responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar para el caso de que la contraparte diga, no, mire, usted dijo que yo vivía en tal lugar, pero usted sabe que yo no vivía en tal lugar. O yo vivía en tal otro y acá lo tengo acreditado. Y puede caer la notificación. En consecuencia, luego de varias recepciones jurisprudenciales, empezó a tener vida este instituto del domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte en distintas acordadas. Donde más se lo desarrolló fue en esta. Y lo ven en el artículo 190. Dice
dice el artículo 190? Domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte en las cédulas con traslado de la demanda y artículos 94 y 524. En las cédulas libradas bajo responsabilidad de la parte en las que se notifique el traslado de la demanda o se libren conforme a las previsiones del artículo 94, recuerden, citación obligada de terceros, o 524, recuerden, preparación de la vía ejecutiva, el notificador deberá proceder de conformidad con lo dispuestos en los incisos A y B del artículo 189, si correspondiere. Esperen que busco el 189, y dice, habla del domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, en supuesto que no son notificaciones de demanda, porque los supuestos que son notificaciones de demanda es el 190. Dice, A, de resultar el domicilio inexistente o su descripción resultar insuficiente, para su debida individualización deberá devolver la cédula informada. De ser atendido, aun cuando sea informado que el requerido no vive allí, entregar la cédula. Entonces, ¿qué dice el 190? El 190 dice, lo primero que indica, ¿cómo debe actuar el oficial notificador? El oficial notificador deberá, en el supuesto de traslado de demanda con domicilio bajo responsabilidad de la parte actora, primero, proceder de conformidad en los incisos A y B. ¿Qué significa? Si voy a Entre Ríos 1234, domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, que debe estar indicado así en la cédula, y no existe el 1234, debo informar esta situación y devolver la cédula sin notificar. Si voy a Entre Ríos 1234, golpeo, digo Juan Pérez, no, acá no vive ningún Juan Pérez, notifico, porque estoy actuando conforme dice el inciso B. ¿Se entiende? Conforme dice el inciso B del 189. Ahora bien, ¿qué pasa si yo voy y me atienden y me dicen, sí, vive acá Juan Pérez? Estamos en una situación similar a la anterior, pero con un domicilio denunciado bajo responsabilidad. ¿Está? Dice el 190, atendido e informado de que el requerido vive allí, procederá a dar cumplimiento al aviso del 338. Dicho aviso se dejará a persona de la casa, departamento, oficina, local comercial, bla, 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 haciendo constar en la diligencia respectiva su cumplimiento, con la indicación de quién lo atendió y día y hora en que concurrirá a practicar la notificación. Al otro día concurre, dice, habiendo concurrido el día mencionado, notificará al requerido y si no lo encontrara, entregará la cédula a persona de la casa, que es lo que vimos en la anterior. Y el inciso 2 dice, imposibilitado de realizar la diligencia con el requerido o persona de la casa, departamento, oficina, local comercial, o con el encargado del edificio, administrador, bla, 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 bla. Posibilitado de realizar la diligencia con el requerido persona de la casa, departamento, oficina, local comercial o industrial, o con el encargado del edificio, administrador, o personal administrativo de barrios cerrados, deberá fijar copia de la cédula en puerta de acceso de la casa, oficina, local comercial, tranquera, si es rural, etc. Si no fuera atendido por persona alguna, igual le fijará aviso. Fíjense la diferencia. Voy. Toc, toc. ¿No? ¿Está Juan Pérez? Salen, me informan, sí, vive ahí el señor Juan Pérez. Listo. Aviso del 338. Dejo aviso del 338. Digo, paso mañana entre las 12 y 12:30. Voy al otro día. Golpeo. Entre Ríos 1234. Sale alguien. Juan Pérez, sí, soy yo. Notifico. Otro supuesto. Golpeo. Sale la señora. Juan Pérez. No, sigue trabajando. Notifico. Golpeo. No sale nadie. Notifico. Porque yo ya fui informado de que Juan Pérez vivía ahí. ¿Y cuál es la diferencia con el otro? La diferencia está en el inciso C de este artículo. Y es la posibilidad de que si yo voy y no soy atendido, dice, si no fuera atendido por persona alguna, le fijaré el aviso. Si yo voy y llevo una cédula de demanda
con domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, voy a 1234, golpeo y no soy atendido por persona alguna, dejo el aviso del 338 indicando en qué franja horaria voy a pasar al otro día. Y ahí me da dos posibilidades. Habiendo concurrido el día mencionado, notificará al requerido y si no lo encontrare, a persona de la casa. Imposibilitado de realizar la diligencia con el requerido o persona de la casa, fijará la cédula. Siempre se plasmará en el acta todas y cada una de las circunstancias acaecidas durante el acto de la notificación debidamente detalladas. Entonces, hacemos un resumen de qué es lo que puede hacer el oficial notificador. Puede hacer, cuando el domicilio es denunciado bajo responsabilidad de parte actora. Va el oficial notificador, busca Entre Ríos 1234 y no existe chapa municipal, informa esa circunstancia, devuelve sin notificar. Segundo supuesto, va a Entre Ríos 1234, golpea, señor Juan Pérez, no vive ningún Juan Pérez acá, notifica. Tercer supuesto, va a Entre Ríos 1234, golpea, toc, toc, toc. Sale una persona, el señor Juan Pérez vive acá, pero no está porque está trabajando. Bueno, dígale que viene de tribunales, paso mañana entre las 2 y las 2:30. ¿Cómo no, señor? Vuelve el oficial notificador al otro día a Entre Ríos 1234, golpea, toc, 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 sale Juan Pérez, notifica. Primer supuesto. Segundo supuesto, golpea, toc, 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 sale la mujer, dice, y no, sigue trabajando, notifica. Tercer supuesto, golpea, toc, 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 no sale nadie, notifica. Ahora bien, vamos al último supuesto, que es la nota de distinción. Voy a Entre Ríos 1234, yo, oficial notificador, vengo silbando un tema de los redondos, y me fijo, Entre Ríos 1234, golpeo. No hay nadie. Golpeo. No hay nadie. Dejo aviso del 338. Vuelvo mañana. Y ahí me da las posibilidades. Si golpeo al otro día y sale Juan Pérez, notifico. Si sale persona de la casa, también notifico. Y si no sale nadie, dejo fijada la cédula en la puerta de acceso. ¿Se entendió cuál es la diferencia? En el otro supuesto, si no hay nadie, tengo que devolver todo. En cambio acá se procede a la notificación. Fíjense que el artículo 191, el que continúa da una posibilidad más. Y dice, domicilio denunciado bajo la responsabilidad de la parte en cédulas con traslado de demanda, artículos 94 y 524, con orden de no dejar aviso. Dice, en las cédulas de notificación librada bajo responsabilidad de la parte, que den traslado de demanda o se libre conforme a las previsiones del 94, citación coactiva de terceros, 524, preparación de vía ejecutiva, cuando el juzgado o tribunal expresamente lo disponga, se procederá a entregar o fijar la cédula sin el aviso que prevé el 338. Es decir, en el último supuesto, si no hay nadie, pero está esta orden, fija directamente. ¿Se entendió? Generalmente se ríen los chicos cuando lo hago presencial porque voy, vengo, que voy caminando, pero a veces la imagen te queda firme. ¿Se entendió cómo procede en cada uno de los supuestos? ¿Sí? Sí, a ver acá. se entendió. Vamos a ver. Bien, esperen, cachitito. Javier Espinosa. A ver que me estoy yendo. Acá tampoco está funcionando electrónica. Me fui a... Ay, no. ¿Por qué me queda? ¿Qué pasó? A ver, referencia a domicilio denunciado, que era Manuela, que creo que lo expliqué. Constituido. Estoy buscando unas preguntas que me hicieron, perdón chicos. ¿Se aplica siempre la segunda vez que se procedió? Joaquín, doctor, el artículo 141. Pedro Viñas. Joaquín, doctor, el artículo se aplica siempre la segunda vez que se procedió. Domicilio. 141.
sencillo cuando uno se lo dice verbalmente, pero bueno, acá se empiezan a acoplar todo. Entregue la cédula a persona distinta, cuando el notificador no encontrará a la persona de la casa a quien va a notificar, pero siempre y cuando le hayan dicho que vivía ahí, siempre y cuando le hayan dicho que vivía ahí. Consulta, ¿hay orden de prevalencia o si hay encargado sobre la fijación de la puerta? Ahora volvemos con eso, Soledad, y me lo preguntás. ¿Se tiene que fijar en la puerta de ingreso a la vivienda? Si es un edificio, ya te lo contesté, Leonardo. Si dicen que hace rato que no lo ven, ¿no debe igual dejar aviso? Pero depende quién te conteste, Tomás. Porque no es lo mismo que una señora que está barriendo que alguien de la casa que te está contestando. Depende quién te conteste y qué te conteste de la casa, lo vas a ver. Leandro, entonces luego de dejar notificado al día siguiente siempre el demandado queda notificado. Y en principio sí, porque le dejás el aviso, y vos dejás aviso cuando te informan que viven ahí. Perfecto, pero sí se entendió. Me faltó entender si en el último caso se deja aviso o no, Néstor. En el último caso, que es el C, yo voy por Entre Ríos 1234, golpeo, no sale nadie y dejo el aviso del 338. Y al otro día paso y notifico. Ahí, aún en ese supuesto, a no ser que estés eximido de dejarla el aviso del 338 conforme te dice el 191, que puede ser una situación de urgencia. ¿Lo informo y vuelve sin diligenciar? No. A mí me pasó lo mismo con Néstor. ¿Qué pasó con Néstor? Me faltó entender. Bueno, ya lo expliqué, Cristina. Entonces casi imposible fijar en la puerta de un departamento, y es un tema, porque encima en realidad el convenio colectivo de los encargados no están obligados a recibir ningún tipo de aviso ni nada, guarda con eso. ¿Se dejan copias a la esposa o solo el aviso? Se le deja el aviso a la esposa y al otro día, si sale otra vez la esposa, se le deja la cédula, Pablo. 190, ¿debe mediar sí o sin posibilidad? Si hay encargado del edificio y se saltea a notificarle a pero se fija en la puerta de acceso, ¿es lo mismo? No te entiendo lo que me querés decir. Rosy. Ahora habilitamos el micrófono. En la notificación o por responsabilidad de parte de la autora, ¿se podría decir que para el expediente la parte siempre queda notificada? Y depende de la situación, Tomás, porque acordate que si no había numeración, era imposible. El último más o menos, dice Pedro Viñas. ¿No entendiste qué, Pedro? ¿No se entendió? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? María Belén, profe, pero en ese supuesto únicamente... Sí, ¿para qué estoy viendo vos? ¿Se entendió? Bueno, acá me dicen, yo no entendí cuando dice orden no dejar aviso Pedro Viñas. Y después Paola dice, o sea que sí existe ese domicilio. Bueno, el tema es así. Se deja el 338 cuando te informan que vive ahí, o cuando es domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte. Esa es la realidad. Y vos vas, golpeas y no sale nadie. Pero vos tenés el domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte. Ahí dejás el aviso del 338. No dejás el aviso del 338 en el último supuesto, cuando el tribunal te exime de dejar el aviso del 338. ¿Está? Pero específicamente tiene que ser indicado por el tribunal y debe figurar eso en el cuerpo de la cédula. ¿Está? Alguien me iba a hacer una pregunta. A ver, reitero, la última vez que pregunto, porque en esto sí le doy mucha bolilla porque no está explicado, y a veces cuando somos estudiantes y vemos los artículos muy largos, optamos por los más cortos. Y nos vamos al código, y el código debe ser complementado con la acordada. Y es importante que ustedes sepan esto. ¿Saben por qué? Porque si el demandado te cayó al día 18, 20, 22, al mes, y dice, no, me llegó este papel de tribunales. Porque no te dicen, doctor, mire, me fui notificado de una demanda de daños y perjuicios, los días hábiles. No, te dicen, me llegó un papel, me llegó una carta de tribunales. Y a veces los tipos laburan y piensan que no contestar, queda todo ahí, no pasa nada. Lo primero que haces como abogado es ver si fue bien notificado. Y ahí tenés una posibilidad. Sabiendo la acordada 3397, podés ver si podés solicitar algún incidente de nulidad de la notificación. Lo mismo si sos abogado de la parte actora. Si sos abogado de la parte actora y ves que notificaron mal y el tribunal no se dio cuenta, a fin de evitar futuras nulidades, pues no sea cosa que avances en el proceso y después te interpongan un incidente de nulidad de la notificación y se caiga todo. ¿Se entiende? Alguien me iba a hacer una pregunta, a ver.
Sí, yo, profe. Sí, ¿quién es? ¿Me escuchó? Lucila, Sí, sí. Lucila, estoy ahí. ¿cómo estás? Bueno, la doctora Arrieta nos dio un Sí. trabajo de notificaciones, ya lo entregamos, pero creo que no lo había entendido tanto y ahora que lo explicó usted, sí. Con respecto a cuando es bajo responsabilidad de parte, nos dio el caso, ahí en el chat pusieron, me parece, era una señora que viajó a España durante un año a trabajar allá y cuando llega a su domicilio tenía una cédula de notificación, pero ya era una declaración de rebeldía. Cuando el abogado entra al expediente por la MEB, se da cuenta que el oficial notificador había ido al domicilio, intentó una vez, no pudo, volvió con la cédula al otro día y habló con el encargado del edificio que le dijo que vivía en el quinto B. Y el oficial notificador directamente en ese momento va y fija la cédula de traslado de demanda en la puerta, supuestamente. Denunciado Nos bajo preguntaba responsabilidad, decís si vos. era válida la notificación. O sea, si nosotros tenemos que pedir la Mirá, nulidad para que de sea esa válida tiene que notificación. seguir lo que tendría que haber hecho, el oficial notificador es haber requerido al encargado si vivía ahí y si le decía que sí, dejar el aviso del 338 y después pasar al otro día y notificar. Perdón, doctor, lo que hizo... ¿Y qué pasa? Perdón. ¿Y qué pasa si notificó bien? Porque les voy a tirar un caso verídico. Estos fueron sacados estos casos de la jurisprudencia. ¿Qué pasa si el oficial notificador sigue todos los pasos? Denunciado bajo responsabilidad, no es un edificio, es una casa, van, golpean, dejan aviso del 338, no salía nadie, lo vieron en el último supuesto, en el inciso del 190, va el otro día y notifica. Y realmente vive ahí, solamente que se fue un año a trabajar a Europa. ¿Qué fachina? Sí, decime, Leonardo. Yo contesté en esta situación de que pedir la nulidad de la notificación por falta de las averiguaciones preliminares que tenía que hacer la actora, dado que tendría que haber hecho todas las acciones conducentes a saber si estaba o no en ese domicilio. Entonces pedía que se caiga el denunciado bajo responsabilidad porque la actora no había hecho la diligencia, no había sido diligentemente, no había tenido los cuidados diligentes, creo que dice el código, para agotar la instancia para notificar. Sí, porque resulta que le pregunta al encargado si esa persona vivía ahí, y el encargado hacía poquito tiempo que estaba trabajando y le dijo que estaba en la nómina de propietarios, pero no le dijo que vivía ahí, que estaba en la nómina de propietarios. Entonces Claro, y ahí me además, confundió. Voy a subir la apuesta, Ustedes como abogados de la parte actor solicitan los informes a la Cámara Electoral, a correo, ¿verdad? Y todos le dicen, vive ahí. Y vive ahí y notifican ahí. Y la persona esta estaba trabajando en España y ustedes no tenían por qué saber qué pasa. ¿Está bien hecha la notificación? ¿Mal hecha la notificación? Para mí no. Está bien hecha la notificación y la parte demandada, una vez que toma conocimiento, tiene que presentarse al juzgado y aclarar su situación, entonces vuelve para atrás la rebeldía en ese caso. Si yo soy el abogado de la... Si soy el abogado de la... Perdón, Cristina, dale. No hablé yo. No, que si soy el abogado de la actora, yo y pedí los informes a los lugares correspondientes, Cámara Electoral y demás, yo ante el incidente de nulidad pido que se rechace. Va a tener que demostrar de que tendría que haber dejado a alguien que sea responsable por los actos que pudiera, las acciones que pudiera tener como responsabilidad, diciendo quién le paga las expensas, quién le paga los impuestos. Una pregunta a todos. No importa, el tema es el domicilio de la persona. Le hago una pregunta a todos. ¿Actuó bien el actor?
Para mí la notificación está bien hecha, pero no cumple con la finalidad que es a noticiar a la parte demandada de que tiene un proceso en su contra. Por lo tanto, no se garantiza el derecho de defensa en juicio. Bien. Y si son abogados de la parte demandada, ¿qué harían? También si... Si no son abogados de la parte demandada, ¿qué harían? Depende de qué lado estemos, obviamente. El incidente de nulidad. ¿Pueden también participar los chicos de las otras páginas? Porque los tengo acá los que me hablan, pero quisiera ver a nosotros un poco. Perdón, chicos, Éramos abogados de la demandada, y al menos yo lo que puse fue que no estuvo bien notificado porque fijó, y eso es lo que yo le estaba mencionando, es que es casi imposible fijar en puerta en un departamento, ya que nos menciona que previamente tenemos que entregarle esto a quien se encargue al conserje, ¿no? A quien se encargue ahí de haberlo dejado pasar. Pues si no, ¿cómo te dejan pasar? Salvo que el oficial notificador se meta por una ventana, alguien lo tiene que dejar pasar a fijar en puerta. Y en ese caso tendría que dárselo a él. Eso es lo que es, al menos. En este caso lo dejaron pasar, ¿eh? Ustedes como abogados de la parte demandada, ¿qué harían valer? ¿A qué apuntan? ¿A qué apuntarían? Que mi cliente se pueda defender en juicio. No cumplió la finalidad que... ¿Logró la notificación? Lo constitucional. Está violando... Pero logró lo que dijo la notificación. ¿Dónde vivía la persona esta, el demandado? Ahí. En el momento de la demanda vivía en Barcelona. No, en el momento de la notificación. Decir que su residencia era en otro lugar. ¿Y ustedes qué apuntarían? A las nulidad, las pruebas de que estuvo... A la caída de la notificación. Pasaporte, todas las pruebas que indique que estuvo en el exterior. Bien. Juan Juan Martín Lódola, por ejemplo, ¿estás? la persona se hubiese mudado a la otra persona. Habilita micrófono y video. ¿Estás? ¿Qué haces, Juan Martín? Te hago una pregunta. ¿Escuchaste lo que dijeron los abogados de la parte actora? Que ellos actuaron bien, dicen, porque hicieron todas las diligencias y demás. ¿No? Y ¿escuchaste a los abogados de la parte demandada? No se logró la notificación. ¿Escuchás ahí? Bien, porque no te escucho yo, no te estoy escuchando. Ahora vos sos el juez. Tenés por un lado el abogado de la parte actora que dice acceso a la justicia. Flaco, yo que voy a andar, qué sé yo si está en Barcelona, en Berlín, en Necochea. Yo hice lo que tenía que hacer. Y está bien notificado porque fui al domicilio que tenía acá. Y tenés al abogado de la parte demandada que te dice, no, mire, no se cumplió la notificación y se violó el derecho de defensa en juicio. Acceso a la justicia, defensa en juicio. Vos sos el juez, Juan Martín. ¿Por qué te inclinás? No te estoy escuchando el audio, che. No sé si está, ¿eh? No. No te hagas drama, sino otro que tenga audio, que quiera ser juez. Profe, ¿puedo responder? Sí. Acá la idea es pensar, chicos. A ver, está la estrategia de la parte actora, está la estrategia de la parte demandada. La idea es pensar. Yo había puesto ahí en el chat que no pasaba tanto por una cuestión formal de regularidades, sino más bien por una sustancial. Nosotros sabemos bien que en las notificaciones, así como un acto procesal que pese a ser irregular, cumple con su finalidad, no proceden las nulidades, por ejemplo. En este caso, para mí ocurre a la inversa. Es decir, las regularidades están cumplidas, pero efectivamente hay una finalidad que no logró satisfacerse.
Y en este caso ataca una garantía constitucional, como la de defensa en juicio. Yo creo que está total y completamente justificado en ese caso. Bien. Bien, entonces, ¿hacés lugar al incidente de nulidad? Sí. Bueno, ahora voy. Bien. ¿Y qué pasa con las costas? Ahí no sé. A ver, Leonardo. A cada una de las partes lo que le corresponde. No le cargo las costas al actor. Orden causado. A ver, coincido con vos. Pero dejarían todos ingresar a la parte y que se defienda, garantizar a ultranza el derecho de defensa, ¿no? Estas son situaciones en las cuales esto no es 1 más 1, 2. Esto no es 1 más 1, 2. Esto es, a veces 1 más 1 va a 4, ¿viste? Hay que valorar, y estas son las situaciones que te hacen pensar el derecho. Te hacen pensar el derecho. Llegamos a las 9:45. Bueno, lo que es el demandado, forma de la notificación por cédula. Perdón si fui medio insistente en la forma de notificación, pero creo que es importante que ustedes sepan cuáles son los caminos que deben recorrer. El demandado domiciliado fuera de la jurisdicción de la provincia. Bueno, acá, chicos, va a ver que el demandado del domicilio puede estar dentro del radio del juzgado, puede estar fuera del radio del juzgado, pero dentro de la provincia, puede estar fuera de la provincia, pero dentro de la República, o puede estar fuera de la República. Lo que es la notificación del demandado en un domicilio dentro de la República, se aplica el 158, y se lleva a cabo la notificación a través de la ley 22.172, artículo 6 y concordantes, y tiene que ver de él todos los datos que deben tener la cédula y los autorizados, quienes llevarán al organismo respectivo, que sería la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, a fin de que se notifique. Por ejemplo, ustedes quieren notificar a un demandado que se encuentra domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar la notificación, es decir, la cédula de notificación, con las copias del escrito, las copias de la documentación, confeccionada la cédula conforme ley 22.172, en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Capital Federal. Y allá se procederá a la notificación de la parte. No es necesario que ustedes presenten esta cédula en ningún juzgado para que se ordene a través de ese juzgado de la jurisdicción del domicilio la notificación, lo hacen directamente ante el organismo. Y en cuanto a la persona que reside fuera de la República, debe hacerse por exhorto diplomático, conforme el plazo que establezca el juez. También van a ver el supuesto del el demandado con ignorado, domicilio incierto, dice el artículo, y ahí la publicación por edictos y demás, y el nombramiento del defensor oficial. Eso se lo dejo para la lectura. Recuerden que después de esto yo les voy a mandar los trabajos respectivos, a fin de que ustedes puedan completar la lectura de sus libros, ya sea manuales o códigos, con los trabajos que les di yo, los puntos 2 y 3 de la bolilla 4. En esos trabajos arranca uno con una pequeña grilla de preguntas que se las dejé, porque la verdad que te ayudan a estudiar. Así que me parece que dice, puede repetir el artículo y la ley. 22.172 es la ley, y el artículo es 6 y concordantes. Así que bueno, chicos, conmigo ya terminaron. Los que tengan dudas, que empiecen a leer el tema y tengan dudas, saben que me lo pueden mandar al mail, yo se los voy a contestar. Posiblemente haga alguna clase de consulta previa al parcial de los temas míos. Y bueno, espero que hayan disfrutado estas charlas y perdonen los errores, que a veces es difícil dar clases así porque me distrae mi imagen. Yo de todas las imágenes que veo cuando me muevo y todo eso. Así que bueno, un placer, A ver, muy buena comisión. Nos vamos a ver para el examen y la segunda parte. Pero les recomiendo algo, sigan inquietos. Si yo les puedo recomendar algo, sigan inquietos y curiosos.
Un gusto. Así que, Gracias, Carlos. Un gusto. Chao, Carlos, Muchas gracias, buenas profe. noches. Hasta luego. Chao, Chao, chicos. gracias. Hasta el examen, Buenas noches, chicos. Nos vemos en el examen. Carlos, Me encantaría tomarles oral. Me No, encantaría no, tomarles no, oral. Sí, no. cómo que no. ¿Sabés La qué? maldad por los poros sale ahí. Alguien me iba a hacer una pregunta, ¿eh? Carlos, te hago la última de Iván. No. Sí, pero pará, primero quiero aclarar algo, Iván. A mí creo que es una conversación, es decir, yo te puedo desaprobar, porque es función mía ver si sabes o no, pero el examen conmigo, por lo menos los que han rendido oral conmigo, hay gente que se ha puesto muy nerviosa, como yo me puse nervioso cuando di el examen con Constantino, que me temblaba todo. Y además, no están acostumbrados en derecho a dar exámenes orales. Con la oralidad como viene, es una locura. Entonces es importante generar un diálogo y ver las herramientas que tiene el otro, o yo veo cuando se defienden en una situación. No, me preguntó una sola pregunta, dígame, no vale, son dos. No, si te pregunto prueba y no sabes, no durás ni 30 segundos en la mesa. Pero es importante ver cómo, a mí me encanta, y las preguntas que yo hago cuando tomo oral tienen que ver con el razonamiento, no con la memoria. A mí me interesa así. A ver, primero que sepan, pero después si entendieron, ¿viste? Si la realidad pasa por ahí. Y Constantino es peor que yo, ¿eh? Pero bueno, decime, Iván. En citación por edicto sin nombramiento del defensor oficial, una vez que se cita por edicto, se cita en la localidad donde está el demandante, sin saber el lugar donde está domiciliado el demandado, Depende. y cuando... No, tendría que ser por los edictos del domicilio del demandado. Del domicilio del demandado, supuesto Y domicilio si del el demandado. demandado está, por ejemplo, si tramita en Dolores, la causa tramita en Dolores. Dolores tiene el partido de Dolores, partido de la Costa, Pinamar. Partido de la Costa son varias ciudades, Mar del Tuyú, Santa Teresita, San Clemente. Y a veces ordenan la publicación, no en un diario de Dolores, que es donde está tramitando, sino en un diario donde yo digo que el domicilio del demandado es en Santa Teresita. Y dice, bueno, publíquese en el tal diario de la zona, donde se supone que lo vaya a leer. Ok. Y después de ahí, al no presentarse en la citación de edictos, se nombra el juez, es el que nombra el defensor oficial. Y esas costas, El defensor oficial. todos esos gastos, la publicación y demás los paga el actor. Las costas. Después, si vos ganás y practicás la liquidación respectiva, vas a poner esas costas a cargo del demandado. Si perdió, obvio. claro, y el defensor oficial solamente hace un acompañamiento desde el proceso. Porque Depende, se ve mucho, ¿sabe qué? En los juicios de su campeón. No, el defensor oficial no hace un acompañamiento, ¿eh? Te defiende y te plantea un montón de cosas que vos decís, Juanito, ¿cómo me complicó? Hacen un laburo exhaustivo los defensores oficiales, ¿eh? sin presencia del demandado. No es sencillo a veces. Es más, claro, pero es el defensor que está... No es que se presenta y no dice nada porque no conoce el caso, no, las va a pelear todas, ¿eh? Porque es la función de él. Y a veces te complica realmente mucho cómo te litiga el defensor oficial. Porque hay Son gente muy buenos defensores. Sí, son muy buenos, sí, hay gente que, por lo menos lo que yo he tenido, que digo, uy, otra vez pero yo igual estoy mucho en la parte laboral, no se ve tanto, ¿no? Pero andan bien. Es más, la doctora Kirchner, que va a estar con ustedes a partir de mañana, es secretaria de una defensoría civil, ella se encarga de la parte de amparos de salud o una defensoría de salud, una cosa así es, y laburan muy conscientemente, andan muy bien. Muy bien. Bueno, espero que las clases, les digo, reitero, hayan sido claras, les mando un saludo, cualquier cosita al mail. Chao. Doctor, antes que se vaya, habla Paola, ¿el examen va a ser a desarrollar? ¿Cómo va a ser el examen? Qué buena pregunta le hice, ¿eh? Sí. A ver. Va a ser modalidad virtual el primer examen. Estamos viendo, Bien. porque
tampoco tienen mucho tiempo para desarrollar ustedes. Estamos viendo porque la idea es armar un examen que ustedes lo puedan hacer en términos, no una cosa que sea imposible para ustedes por los tiempos. Bien. Y bueno, creo que va a pasar por ahí. A mí no me gusta mucho la modalidad, porque me ha pasado de corregir el cuatrimestre anterior, se los digo, total no doy nombres ni nada. Yo tengo cara de tonto, y a veces soy tonto en un montón de cosas, pero no soy tan tonto. Y tengo la costumbre, justo los que me contestaron, me copiaron la letra del código. Y yo conozco el código. Entonces, cuando vos me decís el 330, está bien, podés saberlo de memoria. Pero el 317, el 182, el 421, imposible. Porque yo sé que es imposible, yo hace 25 años que estoy en esto y no lo sé de memoria, pero conozco la letra del código. Entonces, lo que a mí me gusta es que los estudiantes rindan haciendo, que son gente de buena fe. Cuando yo les digo es sin código, es sin código. Cuando me copian la letra del código, me pone mal. Entonces lo que quiero es mejorar eso en los exámenes. Y para eso se deben mejorar las preguntas. Y nuestras preguntas fueron preguntas muy buenas, pero hubo gente que abusó de nuestra confianza. Se los digo, no fueron ustedes. Y yo les hice saber a esos estudiantes con las críticas respectivas en las preguntas, ¿no? Pero, claro. Y no se pagan justos por pecadores, pero queremos que sea el mejor examen que demuestre todo lo que ustedes saben, tanto para ustedes como para nosotros, para la tranquilidad nuestra. Así que, en principio va a ser virtual, escrito, pero la modalidad en cuanto a desarrollar o no, seguramente más adelante. Vamos a hacer algún simulacro antes, seguro. Ah, bueno. Bien. Hacemos simulacro para que ustedes sepan cómo viene el tema. Bien. Muchas gracias, buenas noches. Chau. Gracias, doctor. Chao, profe. Lo hice de buena fe, Carlos. No, vos no, Iván. Vos no, vos estuviste bien. Vos fuiste uno de los tipos que estuviste de 10 puntos porque te fue mal, pero te moriste con la tuya. Es decir, además fuiste un tipo leal, Iván. Pero había interpretado mal, porque había interpretado mal, pero sí, realmente sí sabía, me lamentaba mucho, pero quería leer rápido, pero interpretar. Vos sabés que hubo otros que no. Sabés que hubo otros que no, ¿viste? Pero bueno, ya nos vamos a encontrar en alguna como contraparte. La tercera, gracias, Carlos. La venganza es el placer de los dioses. Sí, o mío, de última es mío.